Te despiertas, abres los ojos, pero es como si no hubiera nada que ver. El techo es el mismo, la habitación es la misma. Respiras hondo y algo dentro de ti se aprieta. Pero te levantas, vas al baño, comes cualquier cosa, respondes mensajes con emojis que no representan nada de lo que sientes. Sonríes a las personas adecuadas, dices que todo está bien, que estás cansado, solo eso. Y nadie sospecha. La performance es perfecta, pero por dentro lo sabes. Hay algo resquebrajándose, un vacío que no hace ruido, pero lo absorbe todo a su alrededor. Estás fingiendo que estás bien, y eso te está destruyendo por dentro. ¿Cuántas veces has repetido esta coreografía invisible? ¿Cuántas veces empujaste tu propia alma al fondo solo para mantener la superficie en orden? Te convertiste en un experto en parecer funcional. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué le sucede a un ser humano cuando necesita esconder su dolor todos los días? Cuando la tristeza se envuelve con filtros y frases hechas. Cuando la angustia se transforma en «todo está bien, es solo una fase». Quizás ya ni siquiera sepas lo que sientes, porque pasaste tanto tiempo intentando funcionar que perdiste el contacto con aquello que suplica ser visto. ¿Ya te has sorprendido mirando la nada, sintiendo un peso que no tiene nombre? ¿Ya contuviste el llanto en medio de una reunión? ¿Ya sonreíste en el almuerzo familiar, incluso con ganas de desaparecer? Nadie lo percibe. Y peor, a veces tú mismo te convences de que todo está bien. Pero no lo está. Lo sientes en el cuerpo, en la falta de aire sin motivo, en el cansancio que no mejora con el sueño, en la irritación con cosas pequeñas. Lo sientes cuando todo está bien y aún así nada tiene sentido. Y entonces viene la pregunta que nunca quieres hacer. Si no puedo mostrar lo que siento, ¿realmente existo todavía? Aprendiste temprano que la vulnerabilidad es debilidad, que sentir demasiado es inconveniente, que la tristeza asusta, que la ira ahuyenta, que el silencio incómoda. Entonces creaste una versión editada de ti, alguien más agradable, más calmado, más sociable, más aceptable. Pero esa versión te está matando poco a poco, porque cada vez que finges estar bien, una parte real de ti es empujada al exilio. Cada vez que niegas tu dolor, le dices a tu alma, cállate, nadie quiere oírte. Y el alma, ella escucha. Escucha cada negación, cada disfraz, cada sonrisa falsa. Y un día, ella empieza a desistir. Es ahí donde el cuerpo enferma, la mente se bloquea, la motivación desaparece. Y te encuentras diciendo, no sé quién soy. Pero la verdad es que lo sabes, simplemente aprendiste a enterrar. Ahora dime, ¿y si no estuvieras débil? ¿Y si no estuvieras perdido? ¿Y si todo esto fuera solo una señal clara de que ya no aguantas más vivir fingiendo? No es el dolor lo que te destruye, es el esfuerzo por esconderlo. ¿Y si, en lugar de más fuerza, necesitaras más coraje? ¿El coraje de ser honesto contigo mismo por primera vez? Esa es la pregunta que te persigue y que puede liberarte. Pero antes de responder, necesitamos ir más profundo. Porque el dolor que sientes hoy no empezó ahora. Tiene raíces, tiene historia, tiene nombre. Este hábito de callar lo que sientes, ese impulso automático de decir todo está bien cuando el mundo se está desmoronando dentro de ti. Esto fue enseñado, condicionado, programado. Desde temprano aprendiste que el amor viene con el desempeño, que ser aceptado depende de ser agradable, que mostrar dolor causa incomodidad, y la incomodidad es castigada. Lloraste y escuchaste, trágate el llanto. Tuviste miedo y te llamaron débil. Cuestionaste y te pidieron silencio. Fue ahí donde aprendiste a dictar tu presencia, a esconder partes, a construir una versión de ti más digerible, más funcional. Y lo peor, funcionó. Fuiste elogiado, reconocido, integrado.
pero no por quien eras, sino por quien fingías ser. Carl Jung decía que la personalidad es aquello que cargamos por fuera, la sombra aquello que escondemos por dentro. Y cuanto mayor el esfuerzo por parecer completo, más hondo enterramos la parte de nosotros que realmente siente. Pasaste la vida entrenando para ser lo que esperan, no lo que eres. Y la mente, ella es obediente, te ayuda a mantener la máscara. Pero el cuerpo siente todo. Guarda cada silencio forzado, cada sí que era no, cada sonrisa que sirvió para esconder un grito. Con el tiempo, ya no sabes diferenciar lo auténtico de lo que es performance. Tu identidad se mezcla con la persona, tu verdad se convierte en ruido. Nietzsche decía que el ser humano sufre más por las ideas que cree que son suyas que por las que claramente no lo son. Y esa es la tragedia silenciosa. Estás viviendo según valores que no elegiste. Estás persiguiendo metas que no reflejan tus deseos más profundos. Estás repitiendo patrones que ya no tienen sentido, pero continúan porque siempre fue así. La cultura moderna te vendió una fórmula. Control emocional, más productividad, más positividad, igual a éxito. Pero nadie te dijo que eso exige suprimir el alma. Si esa verdad resuena contigo, inscríbete en el canal. Aquí hablamos sobre lo que nadie tiene el coraje de decir. Cada vez que suprimes, el alma responde. A veces con tristeza, otras veces con ira, otras con vacío. Pero como aprendiste que sentir está mal, lo interpretas como estoy roto. No lo estás desconectado. Schopenhauer hablaba sobre el sufrimiento como resultado del deseo, pero el sufrimiento más profundo no viene de querer algo, viene de tener que negar quién eres para seguir deseando lo que los demás quieren por ti. Tu dolor tiene nombre, autoabandono, y se disfraza con rutinas, con ocupación, con entretenimiento, pero en el silencio todo vuelve. Percibes que tienes miedo de parar, porque parar es escucharse, y escucharse duele. Es por eso que sigues funcionando, fingiendo, respondiendo todo bien como un mantra vacío. No quieres incomodar, no quieres explicar, no quieres parecer débil. Pero la verdad es que estás agotado de fingir. Y esa fatiga no es física, es existencial. Sartre decía que estamos condenados a la libertad, porque somos forzados a elegir, pero casi siempre elegimos a partir de aquello que los otros definieron como correcto. Entonces dime, ¿cuántas de las elecciones que te trajeron hasta aquí fueron realmente tuyas? ¿Cuántas de las decisiones que guían tu vida nacieron del silencio o del miedo? Esa desconexión interna tiene raíces, no es aleatoria. Fue cultivada por escuelas que entrenan la obediencia, por familias que valoran la apariencia, por una sociedad que premia a quien finge estar bien. Tú eres solo el síntoma de un sistema que valora la performance, pero descuida lo humano, que aplaude el éxito, pero ignora el dolor, que exige presencia, pero sofoca la autenticidad. Y cuanto más intentas adaptarte, más te disuelves. Quizás sea por eso que sientes que estás perdiendo algo, como si hubiera un eco dentro de ti llamando a una parte olvidada, algo que no puedes nombrar, pero echas de menos, profundamente. Y ahora, ese vacío comienza a gritar, no con palabras, sino con fatiga, con apatía, con desconexión. Esa es el alma en protesta, y solo tienes dos opciones, seguir fingiendo o empezar a escuchar. Pero antes de encontrar esa escucha, necesitamos entender lo que ese fingimiento te está costando y lo que ya está destruyendo, aunque todavía no lo percibas. A primera vista, todo parece normal. Trabajas, respondes, entregas, sonríes, pero por dentro hay una grieta silenciosa y crece, no de forma obvia, no como una explosión, sino como erosión, lenta, constante, irreversible. Esa es la consecuencia más peligrosa. Te acostumbras a vivir en pedazos. Aprendes a funcionar sin sentirte vivo, a continuar incluso sin estar presente, a existir sin habitar la propia existencia. Esto tiene un costo, y el costo eres tú.
Al principio es solo cansancio, luego es un aburrimiento que nada llena. Entonces viene el desánimo, después la ansiedad y pronto la apatía. Empiezas a posponer todo, no por pereza, sino porque ya no ves sentido. El mundo se convierte en un escenario, tú un actor exhausto, y el guión no es tuyo. Es ahí donde el alma empieza a gritar, pero nadie oye, porque tu grito es silencioso, un dolor que se camufla de normalidad, de productividad, de funcionalidad. Cumples plazos, pero no sientes propósito. Te conectas con personas, pero no te sientes visto. Sonríes en las fotos, pero ya ni reconoces el rostro que aparece en ellas. El fingimiento corroe de adentro hacia afuera, y como no hay sangre, nadie acude. El cerebro, en constante modo de defensa, empieza a cerrar puertas. Pierdes creatividad, pierdes deseo, pierdes curiosidad, hasta que empiezas a perderte a ti mismo. Esto no es coincidencia, es respuesta. La mente está intentando protegerte. ¿De qué? De una vida que no elegiste, de una persona que construiste para sobrevivir, de un ambiente donde ser real se volvió peligroso. La neurociencia explica, vivir bajo tensión emocional constante activa el modo de supervivencia. El cortisol sube, la empatía disminuye, la claridad mental desaparece. Pero no necesitas ciencia para saber esto, lo sientes en el cuerpo, el peso en el pecho, el nudo en la garganta, las ganas de dormir para no tener que fingir, el miedo a parar, porque parar significaría enfrentar todo aquello que empujaste hacia abajo. El nombre de esto no es pereza, es agotamiento psíquico. Es el alma negándose a continuar un teatro que no hace más sentido. Y tú intentas compensar, con hábitos, con listas, con contenido motivacional, con más esfuerzo. Pero esto solo profundiza la fractura, porque el problema no está en tu productividad, está en la desconexión. Estás intentando construir sentido sobre una base que fue negada, y la mente lo percibe, sabe que algo no encaja, y por eso empieza a sabotear, no por maldad, sino por integridad. Está intentando evitar que sigas fingiendo. Pero como nadie te enseñó a escuchar la incomodidad, la interpretas como falla, como debilidad, como defecto. Crees que estás enfermo, pero quizás estés despertando. Porque llega un momento en que el fingimiento ya no se sostiene, en que el cuerpo no obedece, en que la motivación desaparece, en que la presencia se disuelve, y todo lo que queda es el vacío. Pero ese vacío no es el final, es la última alarma. El último recurso del alma para llamar tu atención. Puedes ignorar y seguir, empujar un poco más, publicar otra victoria falsa, contar otra historia de superación forzada. O puedes parar y escuchar y descubrir que el vacío en realidad es un portal para una vida que no exige fingimiento, para una versión tuya que no se esconde, para un tipo de paz que no depende de la performance. Pero para llegar allí necesitas enfrentar lo que viene ahora, la deconstrucción, la rebelión, porque nadie se libera de la mentira sin desagradar a quienes creían en ella. Llega un momento en que algo se rompe, silenciosamente, pero con fuerza suficiente para nunca más volver a ser lo que era. Ese momento es el inicio de la rebelión, no una revuelta contra el mundo exterior, sino contra la prisión invisible que aceptaste como normal. La rebelión comienza cuando finalmente dices, no aguanto más fingir, no aguanto más moldearme, contenerme, apagarme, solo para seguir siendo aceptado por un sistema que no reconoce mi verdad. No necesitas más fuerza, necesitas verdad, porque solo cuando la verdad entra, el fingimiento empieza a perder poder. Y sí, la verdad duele, pero la mentira te vacía. La liberación comienza cuando entiendes que no le debes nada al personaje que creaste para sobrevivir. Puedes abandonarlo, puedes dejarlo morir. Carl Jung decía, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu oscuridad es tu clave.
Guarda todo lo que rechazaste, todo lo que sofocaste para encajar en modelos que no te pertenecen. Y es allí, en las sombras, donde vive tu yo real. No te curarás con más disciplina, con más metas, con más rutinas de alto rendimiento. Te curarás cuando dejes de traicionarte. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, el alma sangra. Cada vez que finges estar bien, validas la idea de que tu dolor es inaceptable. Cada vez que actúas, abandonas a quien está detrás del escenario. La rebelión es esto, dejar de abandonarse. Puede ser sutil al principio. Empiezas a decir no a pequeñas cosas. Empiezas a admitir que no estás bien, aunque sea solo para ti. Dejas de sonreír a todo lo que no te hace bien. Y poco a poco, el mundo empieza a parecer menos asfixiante. Pero cuidado, al mundo no le gusta quien se libera, porque las personas libres son impredecibles, no obedecen expectativas, no siguen guiones, no encajan. Y tú fuiste entrenado para encajar. Por eso, la rebelión exige coraje. El coraje de decepcionar, el coraje de ser mal interpretado, el coraje de caminar solo por un tiempo. Pero la verdadera soledad es seguir rodeado de gente mientras tú mismo estás ausente. Y cuando empiezas a reencontrarte, la soledad se convierte en presencia, la duda se convierte en brújula, la incomodidad se convierte en dirección. Percibes que no necesitas probar nada, que no necesitas conquistar el derecho de existir, que ya basta, incluso imperfecto, incluso en proceso. Ese es el punto de inflexión. No estás aquí para complacer, estás aquí para ser completo. E integridad no significa perfección, significa presencia. Es cuando dices, me permito ser como soy, ahora, incluso sin saber qué hacer después, incluso sin tener respuestas claras, incluso sin tener fuerzas todo el tiempo. Ese es el punto de inflexión. La vida no es un escenario, es un proceso interno, una escucha, una respiración, un retorno. Y este retorno no tiene mapa, porque comienza cuando desistes de la performance. Ya intentaste todas las formas de ajustarte. Ahora, intenta aceptarte y ve lo que cambia. Ve cómo la energía vuelve, no porque te forzaste, sino porque dejaste de sabotearte. Ve cómo la creatividad resurge, no como obligación, sino como expresión de algo que finalmente respira. Ve cómo las relaciones se transforman, porque ahora te presentas de verdad, sin defensas, sin guión. Ve cómo el tiempo se ralentiza, porque ya no estás huyendo de ti. Esta es la verdad final. No eras tú quien estaba roto, era el papel que intentabas desempeñar. No fracasaste, simplemente despertaste. Y el despertar duele, porque desmantela todo, pero también libera. Libera de la obligación de estar bien, libera de la exigencia de ser ideal, libera de la mentira de que sentir es debilidad. Puedes ser vulnerable y aún así ser fuerte. Puedes estar perdido y aún así estar en el camino. Puedes no saber quién eres y aún así ser digno de amor. Ahora, no necesitas justificarte, solo necesitas existir, íntegro, presente, honesto. Este es el comienzo, no de una nueva versión tuya, sino de una versión real. Y si has escuchado hasta aquí, es porque algo en ti está listo, listo para volver, listo para sentir, listo para vivir de verdad, sin fingimientos. ¿Qué tuviste que abandonar para seguir complaciendo? Cuéntalo en los comentarios, tu historia puede despertar a alguien, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. La jornada no termina aquí, empieza, en el momento exacto en que dejas de fingir y dices, con firmeza y ternura, estoy aquí. Y por primera vez estoy siendo yo.